Muy buenas noches, queridos amigos del programa Hey, cuéntamelo todo. El tema de hoy es: no hay prisión por deudas. ¿Qué significa? En nuestro país, ningún ser humano, ninguna persona puede ir presa por ningún tipo de deuda. Es decir, por ningún tipo de crédito, préstamo que haya realizado ante una empresa, ante una compañía, ante otra persona. La única excepción es la pensión alimenticia. Es decir, cuando un ciudadano o una ciudadana no pague pensiones alimenticias de los hijos o de los padres. Es la única excepción en donde un ecuatoriano o un extranjero que resida en el Ecuador podrá perder su libertad. Cabe mencionar que en nuestro país existen cierto tipo de negocios, cierto tipo de relaciones comerciales, como la que se pide un crédito en un banco, en una mutualista, en cualquier institución del sistema financiero nacional. También existen créditos cuando se realiza una compra de un bien, de un artefacto, de un bien mueble, de un vehículo, por ejemplo, de una refrigeradora o de bienes de consumo o de cualquier otro tipo de mercancía. Pero también existen préstamos que se realizan a nivel usurero, es decir, con intereses de los chulqueros que prestan algún tipo de dinero o alguna cantidad de dinero. En este sentido, vale mencionar que hay fórmulas para poder cobrar lo que se debe o lo que debe un ciudadano a una empresa o a cualquier otra persona. Hay lo que se conoce como las demandas de carácter civil, las demandas de carácter comercial, mercantil, es decir, también puede ingresar en el ámbito laboral. Un trabajador, un empleador, es decir, todos aquellos que están en relaciones laborales, no pueden ir preso o irse presos por ninguna razón dentro de las relaciones laborales. Si es que el dueño de una empresa, de un almacén, de una fábrica, de un negocio pequeño, está adeudando a cualquier ciudadano ecuatoriano y ahora muchos ciudadanos extranjeros, no va preso nunca, salvo que se cometa algún tipo de delito. En este sentido, vale mencionar, hay ciudadanos que pretenden cobrar lo que se les debe a través de cierto tipo de intimidaciones. Inclusive, ciertos colegas abogados y abogadas envían a veces documentos, notificaciones extrajudiciales, lo que significa una intimidación, significa una amenaza en contra de la persona que se encuentra debiendo una cantidad de dinero. Ahí se convierte ya en un cierto tipo de un delito. Habría que presentar la denuncia en la fiscalía. Y claro, cuando también existen dineros que se han solicitado a través de la usura, es decir, de intereses no regulados por el sistema legal, también se comete el delito de usura y habrá que denunciar, por supuesto, ante la fiscalía. Pero ¿qué pasa con aquellos ciudadanos que prestan el dinero, que venden sus mercancías, venden un vehículo, hacen cualquier tipo de negocio jurídico? Esto es, con capacidad, con consentimiento, una venta de un objeto lícito dentro de una causa totalmente legal. Hay las fórmulas para cobrar. Esto es, presentar una demanda de carácter civil, mercantil, comercial, laboral, ante el juez competente. Es fundamental ante quién podemos demandar. Generalmente se demanda en el domicilio del ciudadano en donde reside o tiene su domicilio. Se presenta la demanda ante el juez le califica la demanda y obviamente señala una primera audiencia en donde ahí se resuelven muchas de las veces los conflictos de dinero. El juez llama a una reflexión a las partes
y se llega a un común acuerdo. Luego de no llegarse a un acuerdo, se va a una audiencia definitiva. La primera se solucionan vicios formales que manifestamos los abogados. Luego, en la segunda audiencia, definitivamente se dicta una sentencia. Generalmente es difícil ganar una sentencia en donde existe una letra de cambio, un pagaré de la orden, facturas, es decir, títulos que nosotros los abogados llamamos títulos ejecutivos. Obviamente viene la sentencia. A quien no pague lo que debe, vendrá posiblemente la ejecución de la sentencia con un embargo de los bienes inmuebles, con un embargo de los bienes muebles, esto es, de su vehículo, de los enseres de su casa, inclusive del embargo de su casa, terreno, oficina, edificio, en fin, de cualquier bien inmueble. Pero ¿qué pasa si le demandan? Pierde la demanda y obviamente tendrá que pagar el capital, pagar los intereses, pagar las costas judiciales, incluidos ciertos honorarios de los abogados que presentan la demanda para obtener el cobro. Si bien es cierto, no hay prisión por deudas, no hay cárcel, es decir, no hay privación de la libertad, pero bien se le puede llevar a la insolvencia a quien no pague las deudas. ¿Qué significa esto? En derecho conocemos como la muerte civil, es decir, una persona que es insolvente significa que no tiene la solvencia debida, el crédito, es decir, no es susceptible ni siquiera de obtener una cuenta corriente ni una cuenta de ahorros. Peor aún, realizar negocios jurídicos, realizar incrementos de su patrimonio a través del sistema financiero, es decir, no será sujeto de crédito a nivel nacional porque simplemente no tiene crédito, es una persona que ha muerto civilmente. Es decir, por eso nuestra ley tan sabia le llama insolvente. Hay mucho más para hablar sobre el tema, pero recordemos que si es que tú debes un dinero, obviamente tienes que cancelar, paga. No esperes que te demanden laboralmente, no te demanden civilmente, pero también no te dejes sorprender con cierto tipo de intimidaciones o amenazas de los acreedores, sean bancos, instituciones financieras, en fin. Gracias una vez más al programa Hey, Cuéntamelo Todo.